Pues el día de hoy, bienvenidos, bienvenidas todos. El día de hoy nos toca la materia de matemáticas. ¿Sale? En las matemáticas hay una partecita de ella que se llama aritmética, que es la que nos toca ver el día de hoy. La aritmética, pues, ¿qué habla? Es de la parte más básica de las matemáticas, que son precisamente los números. Vamos a ver fracciones, cómo calcular el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Vamos a ver operaciones con números con algunos signos. Vamos a resolver problemas de porcentajes, de porciones. Vamos a ver la famosa regla del 3. Vamos a ver también cómo encriptar palabras y mensajes. Vamos a reconocer patrones de sucesiones, identificar representaciones espaciales de figuras y objetos, y vamos a aplicar este razonamiento para los problemas de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, este es el objetivo. Y pues, ¿qué vamos a aprender? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, que vamos a utilizar para nuestra vida diaria. ¿Sale? Bueno, los números como tal se clasifican en en un, tienen una clasificación especial. Como tal, un gran campo de los números son los números reales. Los números reales, pues, son todos los números que existen como tal, ¿no? Entonces, los números reales, pues, son los que existen, los que son reales, los que podemos ubicar en una recta numérica, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos una recta numérica, pues todos los que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son los números reales. Pero también los que se cuentan, por ejemplo, cuando hablamos de clima, en climas sumamente fríos, hablamos de temperaturas de -8, -10, -15, -20, -30 grados, -40 grados. Esos también, nosotros sabemos que del 0 hacia atrás hay una numeración también. Esos son y forman parte de los números reales también. ¿Sale? Entonces, estos números reales, pues, tienen una clasificación especial. Se dividen en otros números que nosotros también conocemos. A ver, entonces, estos números reales se pueden dividir en números que son los números naturales, en los números enteros, en los números racionales y números irracionales. Entonces, ¿cuál es la clasificación más grande? La categoría más grande son los números reales. De aquí es que vienen los demás números, que son los naturales, los enteros, los números racionales y los números que son irracionales. ¿Sale? Entonces, aquí es donde, pues, nosotros podemos hablar de las operaciones que existen, que son las sumas, restas, multiplicación, división, potencia y las raíces. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos aquí estas operaciones que se pueden hacer con este tipo de números. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, pues yo creo que todo muy claro, ¿no? Entonces, números naturales, ¿cuáles son? Vamos a verlos. Dentro de estas operaciones, de estos números reales, nosotros podemos realizar operaciones, ¿sale? Entonces, se tiene definido que la resta es la operación contraria a la suma, que la división es la operación contraria a la multiplicación, y que la raíz
es la operación contraria a las potencias. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿cómo son las operaciones? Las operaciones que son las directas, esas son la suma, la multiplicación y la potencia. ¿Sale? ¿Cómo es la potencia? Pues cuando nosotros encontramos algo como esto, este 4 al cubo, nosotros estamos hablando de una potencia como tal. ¿De acuerdo? 4 al cubo da 64. Ahora, de la suma, la operación contraria para esto es lo que tenemos aquí, que es la resta como tal. ¿Sale? A 2 le quitamos 7, quedan 5. Para efectos de la multiplicación, se tiene una operación contraria que es la división. Si yo divido 36 entre 4, es 9. ¿Sale? Entonces, yo puedo comprobar que es la operación contraria porque utilizando los mismos números, como es el caso de aquí, 9 por 4 da 36. Ahora, si el mismo 36 lo divido entre uno de los factores anteriores, en este caso el 36 dividido entre 4, me da 9. Entonces, yo me puedo dar aquí cuenta de que es la operación contraria. Ahora en la potencia, el 4 elevado al cubo es igual a 64, pero cuando yo realizo una raíz cúbica del mismo resultado que es el 64, me queda la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sale? Entonces, yo compruebo ahí en eso que es mi operación contraria. Y dice, como los números reales contemplan números que son enteros, números racionales y números irracionales, las operaciones contemplan operaciones entre números enteros, números fraccionarios, números decimales y ya sean exactos, periódicos o no periódicos. Entonces, a ver, dentro de ellos, los decimales, quiere decir que hay una clasificación de números que son decimales exactos, decimales periódicos y decimales no periódicos. ¿Sale? Entonces, a ver, más claro todavía. Cuando nosotros utilizamos la gran clasificación de números reales, todos los números que existen, es decir, desde aquí hasta acá, todos son números reales. ¿Sale? Dentro de los números reales, dentro de todos estos, pues ya se clasifican, se dividen, pues ¿para qué? Para tener un orden entre ellos y poder llamarlos y poder utilizarlos y poder aprovecharnos de las matemáticas en este sentido. A ver, y de inicio, las dos grandes clasificaciones de los números reales, ¿cuáles son? Bueno, los que son racionales y los que son irracionales. Los números irracionales son los que son números infinitos. Por ejemplo, vamos a borrar aquí y vamos a enfocarnos en los números racionales. Un número racional, lo vamos a poner por acá. Un número racional sale de una operación como, por ejemplo, cuando dividimos 10 dividido entre 3. ¿Qué resultado me da? Pues a mí me da un 3.3333333 y ese es un número infinito. Si ustedes utilizan su calculadora, se darán cuenta que es un número que no termina. Por lo tanto, es un número irracional. Es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de números son los que se llaman números irracionales. Ahora, ¿cuáles son, por el otro lado, los números racionales? Bueno,
Dentro de los números racionales, que es la segunda clasificación de los números enteros, hay una subclasificación que son de los racionales, pueden ser enteros y pueden ser fraccionarios o fracciones. ¿Sale? Entonces, a ver, los enteros, ¿de qué tipo pueden ser? Bueno, racionales significa un número que no es irracional, que no es infinito, que tiene un fin determinado. Por ejemplo, los números que son positivos. Los números positivos o los números naturales, también llamados así, números positivos o números naturales, pueden ser los números primos o los números compuestos. ¿Sale? Y por su parte, lo que son los números negativos también se encuentran como otra clasificación. Y adicional, no se toma en cuenta al cero como un número, sino que se toma en cuenta como una clasificación adicional, como un tercer tipo de número entero. ¿Sale? Entonces, generalmente son positivos y negativos. Ya los conocemos nosotros. Dentro de la clasificación de los números de fracciones, hay fracciones que son las fracciones comunes y las fracciones decimales. ¿Cuáles son las fracciones comunes? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de dos, este, 2/4, esa es una fracción común. ¿Cuáles son los que son fracciones también y que son decimales? Cuando nosotros hablamos de 0.75. 0.75, por ejemplo. Ese es un número decimal, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la clasificación de los números reales y que vienen a representarse desde esta manera. Ahora, vamos viendo en específico cómo son cada uno de ellos. A ver, entonces nosotros tenemos, profe, sí, quedamos que son los números naturales, los positivos. A ver, entonces, en específico los naturales, ¿qué características deben tener? Deben ser enteros y deben ser positivos. Es decir, son aquellos números con los que cuenta un niño, por ejemplo, cuando empieza a contar en el kinder, que empieza 1, 2, 3, 4 y lo más que pueda, 31, 32, y nosotros que sabemos que son infinitos, 1,000,000,000,000, el número que ustedes quieran, ¿sale? Mientras sea entero y positivo, se le llama número real. ¿Sale? Esas dos características, para que pueda ser entero, positivo, para que pueda ser un número natural, naturalito. Ahora, dentro de esos números, tenemos números reales, tenemos a los que son racionales. Cuando nosotros hablamos de la palabra ración, nosotros hablamos, por ejemplo, cuando tenemos aquí tal vez una pizza que está dividida en 8 pedazos. En este caso, nosotros cuando tomamos uno de esos pedazos, nosotros podemos decir que tomamos una ración. ¿Sale? Esa rebanada, ese triángulo que tomamos, semitriángulo, es una ración. ¿Sale? Entonces, quiere decir que los números racionales significan que son una parte, que están divididos en partes. ¿Sale? Como, ¿cuáles son las características? Bueno, pues que pueden ser quebrados. ¿Cuáles son los números quebrados? Bueno, los números quebrados son los que normalmente le decimos fracciones, los que están ahí, 1/4, 2/6, 4/5. Ahora,
¿Y cuáles son los números decimales? Los números decimales son los que tienen un punto como tal. ¿Sale? Los que tienen un punto. Esos números decimales tienen un punto. Punto 2, punto 5, punto 75. También un número decimal es uno que tenga un entero con más decimales. Por ejemplo, 3.15. Ese es también un número decimal. Tiene tres enteros y un punto 15 decimales. ¿Sale? Muy bien. Enseguida tenemos a los que ya dijimos hace un momento, que son los nombrados números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Pues aquellos que son infinitos. ¿Como cuáles? Como el número pi. El 3.1416 está redondeado. Es 3.14159225 y se va lejísimos. No termina nunca de calcularse con exactitud cuál es la medida exacta de lo que es el pi. Sin embargo, lo que hacemos es hacer una aproximación lo más cerca, ¿sale? Y en este caso, pues le nombramos 3.1416, hasta ahí. Pero como el ejercicio que hicimos hace un rato, podemos encontrarnos con un resultado que nos dé punto 333.3333333333333 hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo yo esto? Por ejemplo, si divido 1 entre 3, me va a salir este número que tengo en pantalla. ¿De acuerdo? Ahora, el punto 66 también es otro ejemplo de un número infinito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver, profe, y hace un ratito vimos que había números primos acá en la clasificación anterior. Dentro de los números positivos hay números que son primos. ¿Cuáles son los primos? Bueno, pues aquí los tenemos. Los primos tienen unas características especiales, los números primos. ¿Cuáles son las características especiales? Bueno, las primeras es que son diferentes de 0 y de 1. Y además tienen una característica adicional. ¿Cuál es esta característica? Es que se pueden dividir entre 1 y entre sí mismos, dando como resultado un entero positivo. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, hacemos un pequeño ejercicio aquí en la parte de arriba. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo es que se encuentran esos números que están ahí. ¿Cómo puedo saber si un número es un número primo? Pues bueno, fíjense nada más. Vamos a poner aquí el número 10. El número 10 se puede dividir entre qué números. A ver, acá abajo dice los números primos se pueden dividir entre 1 y entre sí mismos. A ver, el 10 se puede dividir entre 1. Pues sí, ¿verdad? Vamos a poner aquí como como un título de columna. Y vamos a poner, a ver, el 10 dividido entre 1 me da como resultado 10. 10 entre 1, 10. Ahí está. Ahora, vamos a poner aquí, ahí está. Ahora, el 10, como dice abajo, dividido también entre sí mismo, pues en 10 entre sí mismo es entre 10. 10 entre 10 es igual a 1.
Si estos fueran los dos los dos únicos números que pueden dividir al número 10, este sería un número primo. Pero existe algo. Al número 10 también se puede dividir entre 2. También se puede dividir entre 5. ¿Sale? Entonces, entre 2, 10 entre 2 me da 5. 10 entre 5 me da 2. Entonces, quiere decir que el número 10, sus divisores son, para el número 10, sus divisores son 1, sí mismo que es 10, es el 2, y también se puede dividir entre 5. Entonces, este de aquí no es un número primo. Bueno, profe, entonces, ¿cuál sí es un número primo? Vamos viendo. Ok, ya sabemos cuáles son estos números que no son primos. Por ejemplo, vamos viendo el número, el número 7. El número 7, ¿quién me quiere decir entre qué números se puede dividir? ¿Qué números pueden dividir de manera exacta al número 7? Por ejemplo, yo pongo 1. 7 entre 1, 7. Ahí está. ¿Qué otro número puede dividir al 7? Ponemos un segundo, que sería entre sí mismo 7. 7 entre 7, 1. ¿Puedo dividir yo el 7 entre 2 y que me dé exacto? Vamos viendo. ¿A qué número es el que me quedaría? A ver, si yo divido 7 entre 2, me da a mí 3.5. Por lo tanto, quiere decir que este no es un divisor del número 7. ¿Por qué? Porque no tiene como resultado un entero positivo, sino que tiene un número fraccionario, tiene un decimal. Entonces, cuando yo divido 7 entre 1, me da 7. Cuando yo divido 7 entre 7, me da 1. Ambos resultados de estos dos son un entero positivo, pero este no. Por lo tanto, este no es un divisor del número 7. ¿Sale? Si el número que yo tengo solamente se puede dividir, como es este caso, entre el 1 y entre sí mismo, sea cual sea el número entre sí mismo, quiere decir que yo estoy en presencia de un número que se llama número primo. ¿Sale? Ese de ahí es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, una vez que tenemos este número primo, pues vamos viendo qué más información debo tener yo aquí. A ver, ya vimos los números. Ahora, ¿qué operaciones se pueden realizar con los números? Bueno, las operaciones tienen una llamada jerarquía de operaciones. ¿Para qué? Pues para que yo pueda tener pues un orden correcto de las cosas. A ver, ¿por qué? Si yo pongo, como voy a escribir aquí en pantalla, si yo pongo la siguiente operación, me van a escribir en el chat y apúntenle ahí en su libreta, y saquen el resultado de esta operación. 4 más 5 menos 1 más 3 por 4 más 6. ¿Qué resultado les da a cada uno de ustedes?
Ya teniendo unas respuestas de parte de ustedes, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que hago primero en el caso de esta operación? Veo yo que tiene sumas, restas y una multiplicación. Edgar por ahí dice 26. Vamos viendo. Lo primero que yo tengo que hacer es obedecer a la operación de multiplicaciones. Es la primera operación que yo tengo que realizar. Y decir, 3 por 4, 12, ¿verdad? Entonces tengo yo aquí, voy a poner igualito el 4 más 5 menos 1 y más el resultado de 3 por 4, que sería en este caso 12. ¿Sale? Lo pongo ahí y todo lo demás lo dejo igualito. El único que estoy moviendo es este de aquí. Es lo primero. Ahora, teniendo esto, yo me doy cuenta que ya hay sumas y restas. Entonces, ya los tengo yo en una misma categoría. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sale? Los tengo yo en una misma categoría. Y ahora sí lo que hago es, pues, 4 más 5 es 9, menos 1, 8, más 12, 20, más 6, quiere decir que el resultado me da a mí a 26. A ver, ¿y por qué algunos dijeron que era 50 y otros dijeron que era 26? La respuesta es porque es posible, si no nos ponemos de acuerdo en qué operaciones van a ir primero para que se obtenga un mismo resultado, pues entonces las respuestas van a ser diversas. Existe algo que se llama, como está aquí en pantalla, algo que se llama jerarquía de operaciones. Jerarquía significa, como nosotros comúnmente utilizamos esta palabra, pues de un rango más alto y un rango más pequeño. Hay una jerarquía, una clasificación de más a menos. En la jerarquía de una empresa, pues primero están a lo mejor los dueños, el comité de las decisiones, el director de tal área, los jefes de tal área, los trabajadores, los diseñadores y miles de cosas. ¿Sale? Entonces, hay una jerarquía. ¿Sale? Alguien que es jefe de alguien más. ¿Sale? Entonces, las matemáticas tienen una clasificación también, esa jerarquía, y dice, a ver, primero en una operación, lo primero que se va a resolver son las operaciones que estén dentro de paréntesis, corchetes y llaves. Lo primero. Si hay operaciones, no importando cuáles son, primero se resuelven lo que hay adentro. Dentro de esas operaciones, ¿cuáles resolvemos primero? Si tenemos, como en este caso que acabamos de ver, que había sumas, restas y multiplicaciones, ¿cuáles respondemos primero? Bueno, primero se tienen que hacer las potencias y raíces. Potencias y raíces son los primeros. La potencia, pues son las que se representan como el 10 a la potencia 5. ¿Sale? Esa es una potencia. Y nosotros conocemos perfectamente las raíces, ¿no? En este caso, la más común es una raíz del tipo raíz cuadrada. ¿Sale? Entonces, estas dos operaciones de potencias y de raíces son las que yo resuelvo primero. Después de resolver, obviamente, los paréntesis, corchetes y llaves. ¿Sale? A ver, y enseguida, ¿cuál va? Y aquí va. Primero, símbolo de agrupación, que son paréntesis, corchetes y llaves, luego potencias y raíces, y enseguida llega ya
espacio, el turno de las multiplicaciones y divisiones. Es decir, ya si yo me encuentro por aquí que tengo un 3 por 4, lo resuelvo. O en el mismo nivel, si yo tengo un 10 entre 2, lo resuelvo. Multiplicaciones y divisiones. Y al último, como lo hicimos ahorita en la operación que inventé por aquí anteriormente, se resuelven las restas y las sumas, o las sumas y las restas. Sale un 3 más 4, o bien una resta que sea un 10 menos 8. Esa es la forma en la que yo voy a resolver las operaciones dentro de un ejercicio que a mí me pidan como el que hicimos hace un momentito. ¿Sale? Ok, entonces, ya teniendo esto que está aquí, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es este que está por aquí en pantalla. Vamos a resolverlo juntos. Tengo yo un 7 que está solito por aquí, en unos paréntesis. Tengo yo unas llaves que se abre de un lado y se cierra del otro. Estas son de las primeras cosas que tengo que identificar. Se abre una llave, ¿en dónde se abre y dónde se cierra? Porque es como una bolsita, una habitación en donde están depositadas varias cosas que hay adentro. Fíjense nada más. Aquí también hay por su parte un corchete que está aquí, y este corchete se cierra casi al final por acá también. ¿Sale? Entonces, aquí está el corchete. Y adicional tengo, lo voy a poner con color naranja, tengo también una, aquí está, ya tengo un paréntesis que abre aquí y que cierra por acá. ¿Sale? A ver, a partir de ahí, yo voy visualizando. A partir de ahí, yo tengo que ir viendo cómo van las operaciones. Esta operación que está aquí, viene y se cierra hasta acá. La siguiente operación que se abre aquí, viene y se cierra hasta acá. La siguiente operación se abre aquí con este paréntesis y viene y se cierra hasta acá. A ver, esto a nosotros nos permite saber qué está dentro de cada cosa. ¿Sale? Y entonces, pues yo voy a resolver una regla en este tipo de operaciones. Dice que se resuelve primero desde lo que está más al centro hacia afuera. ¿Sale? Desde adentro hacia afuera se resuelve. Entonces, la primera operación, la que tengo más adentro, la que tengo más al centro de todas las demás, pues es esa que acabo de señalar, que es la raíz cuadrada de 25 más 4. ¿Sale? Entonces, yo en ese caso, lo que hago ya es, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? Las raíces cuadradas buscan un número que multiplicado por sí mismo pueda dar a 25. Es decir, ¿qué número puedo multiplicar por sí mismo, por otro igualito, y que me dé 25? En este caso, pues un factor, en este caso Julio nos dice 5, y es correcto, ¿verdad? En este caso, pues tenemos ahí, si nosotros ponemos por acá que la raíz cuadrada
25 es 5, ya lo tenemos. Ahora sería, entonces ahora ya el resultado 5 más 4 son 9, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada de 25 son 5 más 4, que es lo que está enseguidita para completar la operación, pues me da a mí 9. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, aquí se tiene que tener un poco de paciencia y se vuelve a escribir todo lo que hay dentro. Vamos a, bueno, en este teclado, no sé dónde están los corchetes, pero vamos a poner por aquí un nuevo paréntesis. ¿Sale? Tienen la misma jerarquía, solamente que nos vamos a ir guiando con el de arriba para ir diferenciando. Sería 5 más 3 y el otro 40 entre 8 más 12. Y aquí ya, lo único que voy a hacer es cambiar el resultado y como tal, dice, el 5 más 4 me dio como resultado 9. Lo pongo entre ese paréntesis que está arriba y cierro lo que es el corchete y cierro la llave también. Ahí está. ¿Sale? Entonces, sigue todavía como en la parte de arriba. ¿Sale? Este va con este de afuera, el verde va con este de acá afuera y el 9 ahí está. Ahora, ya me doy cuenta yo que en esta parte, pues ya puedo resolver algo más o tengo que resolver, que es lo que está más adentro, es la operación o más al centro, es la operación que yo señalo en el círculo verde, que es 40 entre 8 más 12 por 9. A ver, ¿por qué por 9, maestro? Porque cuando yo tengo un número como este que está ahí en el ejemplo, cuando yo tengo una representación aquí, las multiplicaciones, ¿cómo puedo saber que es algo es multiplicación? Bueno, los signos de multiplicación pueden ser un asterisco, pueden ser una diagonal, pueden ser utilizados los paréntesis, pueden ser utilizados las llaves y los corchetes. Adicional al número, al signo que nosotros conocemos normalmente, que es este que está aquí. ¿Sale? Ese significa división. ¿Sale? Y todos y cada uno de los que están aquí también significa que es una operación de división. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, pues entonces quiere decir que yo aquí tengo en esta partecita una multiplicación. Ahorita revolví las cosas, ¿no? Entonces eran, a ver, lo que es, corrijo, multiplicación, se puede representar con asterisco, con una X de multiplicar y se puede representar también, por ejemplo, con un puntito medio y se puede representar también con los diferentes tipos de paréntesis, corchetes y llaves. ¿Sale? Las divisiones, los signos de la división, disculpen, se me cruzaron aquí los cables por estar viendo en la parte de arriba. Hay una diagonal que significa dividir y también, en este caso, lo que comentamos ahorita, que el signo más común de la división es este que está aquí. ¿Sale? Entonces,
sabiendo nosotros esto, pues tenemos ahí una multiplicación. Acá tengo una del otro lado, dentro de ese mismo espacio verde, tengo otra división y a su vez un 8 más 12 que puede ser una suma. Dentro de mi jerarquía dice, voy a resolver lo que está dentro de los paréntesis. Hay potencias y raíces, en este caso, en ese pedacito no. ¿Hay multiplicaciones y divisiones? Sí. Entonces son las que yo resuelvo primero. Esas que están ahí son las que yo tengo que resolver primero. Para este caso, 8, 40 entre 8 me da como resultado a mí 5. Y adicional, 12 por 9, ¿cuánto me da como resultado? 12 por 9 son 108. ¿Sale? Aquí está. Y eso, respeto el signo de suma que se encuentra en la parte de arriba. ¿Sale? Y esto como tal queda encerradito en los mismos corchetes que le tocan a esta operación. ¿Sale? Y afuera, lo que voy a tener es solamente que repetir exactamente lo mismo. ¿Sale? Que es el 7 por 5 más 3. Y del otro lado, solamente cierro lo que es el otro paréntesis que tengo por aquí pendiente. Esa es mi nueva operación. ¿Sale? Voy resolviendo una pequeña partecita. Ahora, en esta nueva partecita, veo yo que el paréntesis que está más al centro sigue siendo el que tiene esta operación. ¿Sale? Entonces yo resuelvo eso y vuelvo a escribir esa parte. Aquí es partecita por partecita. Y pongo yo 7 con su respectivo paréntesis más 5 más 3 por, y ahora 5 más 108 nos da a nosotros un total de 100, ¿cuánto? 13, ¿verdad? Entonces, 113. Ahí está. Y cierro lo que es el paréntesis. Ahora, en esta nueva parte de mi operación, yo voy de nuevo a señalar que este paréntesis va con este y que este que está aquí encerrando el 113 es el que sigue. Yo necesito resolver primero, de acuerdo a mi jerarquía, sigo teniendo paréntesis aquí. Entonces, ¿cómo lo resuelvo y cómo los elimino? Si es lo que me mandata primero. Bueno, este paréntesis, ¿qué operación está haciendo con este 3 que está aquí? Pues está multiplicando de nuevo, igual como lo hizo el 12 con el 9. Entonces, yo multiplico, en este caso, 113 por, por 3. ¿Sale? Y me da aquí una cantidad que la voy a poner y dice que es 7 más 5 es 5 más 339 que da como resultado del 133 por 3,
339. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo. Ahora, tengo yo operaciones adentro de los paréntesis, corchetes o llaves. Sigo teniendo aquí una operación. Sí, todavía no se terminan. Entonces yo lo que voy a resolver es esta partecita de aquí. ¿Sale? Entonces yo de nuevo pongo, lo voy a poner un poquito más hacia la izquierda. 7 que multiplica el resultado de 5 más 339, me da como resultado 344. ¿Sale? Entonces, esto de aquí es el resultado. Ahora lo voy a poner acá. Y en esta partecita me doy cuenta, cuando yo tengo un número, digamos el 5, que está dentro de un paréntesis y otro número que está dentro de otro paréntesis y están pegaditos sin que exista ningún signo entre medio de ellos, estos paréntesis significan como tal una multiplicación, igual que acá. Como adentro no existe entre paréntesis y paréntesis un signo más un signo de menos, estos paréntesis quiere decir que están realizando una operación de multiplicación. ¿Sale? Entonces, yo multiplico. ¿Cuánto me da? 344 por 7. ¿Cuánto es? Y de aquí en adelante vamos a utilizar calculadora. ¿Sale? 2408. ¿Sale? ¿Andan por ahí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Vamos a ir haciendo otros más sencillos y vamos a ir sacando adelante estos. Esta operación es una operación que tiene su grado de complejidad, está larga, solamente es para poder ejemplificar cómo es que yo en una operación más compleja como esta, tengo que ir partecita por partecita haciendo las operaciones, mini operaciones, desde adentro hacia afuera, para poder tener ya la certidumbre de que mi operación está bien. Bueno, dice el ejercicio 1. Inedus está calculando la nómina semanal. Tiene 3 empleados cuyo salario diario es el siguiente. Fíjense nada más. Hay 3 empleados. Uno se llama Apolinar y él gana salario diario. Él gana 180 pesos. Eric gana 180 y Graciela gana 250. A ver, en la semana Apolinar trabajó 5 días. Eric trabajó 3 y Graciela trabajó la semana completa, que es de 6 días. ¿Cuál es el monto total de la nómina de la semana? ¿Cuánto va a pagar el dueño de este negocio a sus empleados? Bueno, pues yo realizo primero una operación. Apolinar, ¿cuántos días trabajó Apolinar? Me pueden ir poniendo por ahí en el chat. Trabajó 5 días, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto va a ganar Apolinar por los 5 días de trabajo? Apolinar va a ganar en total 900 pesos. ¿Sale? Y enseguida, Eric trabajó 3 días. Por lo tanto, Eric
va a ganar 450 pesos. Enseguida, Graciela, que tiene un salario de 250 pesos, ella trabajó 6 días. Por lo tanto, Graciela va a ganar en total esa semana 1,500 pesos. Fíjense nada más. Estamos realizando 3 operaciones distintas, diferentes y separadas, pero que al final, entre ellas, van a sumarse. ¿Sale? Porque dentro de la pregunta que me hacen a mí es, ¿cuál es el monto total? ¿Cuál es el monto total de la nómina de esta semana? Para poder yo sacar cuánto es de la nómina, tengo que sumar 900 más 450 y voy a sumar 1,500 pesos que están aquí también. ¿De acuerdo? Y como tal, voy a tener aquí esta partecita de 1,500 más 450 más 900 pesos. ¿Sale? Por lo tanto, voy a tener aquí un total de 2,850 pesos. ¿De cuánto a cuánto equivale la nómina de esta semana? Equivale a 2,850 pesos, que para efectos de la pregunta es el inciso A, la respuesta correcta. ¿Tiene alguien alguna duda hasta aquí? Si se preguntaban cómo es que esas operaciones que tienen un paréntesis adentro, y otro adentro también se van a realizar. Es un ejemplo de lo que, de cómo aplicar este tipo de preguntas para este tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Ok? Muy bien, dice. Ahora, dentro de las operaciones tenemos algo que se llama ley de signos. ¿De acuerdo? Esta ley de signos nos habla de unas operaciones que se pueden hacer no solamente con los números que nosotros acabamos de ver, también los signos que son en este caso el signo positivo y el signo negativo pueden realizar operaciones tanto de división como de multiplicación. A ver, en el caso de que encontremos nosotros, y apúntenle por ahí, cuando tengamos un número con signo positivo que multiplique a otro número con signo positivo, el resultado a nosotros nos va a dar positivo. ¿Cómo cuál? Bueno, tan fácil como los números que normalmente utilizamos, y es el 3, que es un número positivo que multiplica, lo vamos a poner en paréntesis aquí para irnos acostumbrando. El 3 que multiplica al número 5, si se fijan, ambos son números positivos. Un positivo que multiplica otro positivo tiene como resultado a un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, dos números positivos cuando se multiplican o se dividen, para efecto de multiplicación y división, es lo mismo. Cuando se multiplican o se dividen, su resultado es positivo. Ahora, en el caso cuando tenemos un número que es negativo, que multiplique a otro número negativo,
Adivinen qué, negativo por negativo, el resultado va a ser positivo. Así es, no es equivocación. ¿Cómo que? El mismo menos 3, en los mismos números de arriba, menos 3, que multiplique a un menos 5, a un número 5 negativo, va a dar como resultado a un 15 positivo, que puedo no ponerse el número como en la parte de arriba. Sale un 15 positivo, este es también. Sale, y en el caso del 3, cuando no se le pone signo a un número, nosotros asumimos que es positivo, como el 3 y el 5 del primer ejemplo, no le ponemos porque es, si no le ponemos ya decimos es obvio. ¿Para qué? Para ahorrarnos escritura, para ahorrarnos espacio, para ahorrarnos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, 3 por 5, 15. Y también cuando se divide o se multiplica un número positivo entre un número positivo, ¿qué pasa? Pues tenemos un número positivo, pero un número negativo es multiplicado, dividido por otro negativo, es el caso de un número positivo. ¿Sale? Entonces, ya, estos dos se resumen en más por más, más, menos por menos, más. ¿Sale? Entonces, quiere decir que cuando son números que son iguales, cuando son números que son iguales, el resultado es positivo. Signos, perdón, cuando son signos que son iguales, el resultado es positivo. ¿Sale? Si multiplicamos signos positivo por positivo, da positivo. Negativo por negativo, da positivo. ¿De acuerdo? Si son iguales los signos, vamos a ponerle aquí signos iguales. Signos iguales da positivo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos signos que son diferentes? Bueno, en el caso de que yo multiplique un signo, un signo, aquí está, un signo positivo por un signo negativo, yo voy a tener como resultado un resultado negativo. Y cuando yo multiplico un negativo por un positivo, yo voy a tener como resultado un resultado o número negativo también. Entonces, quiere decir que si los signos de mis números son diferentes, mi resultado siempre va a ser un número negativo. Vamos a ponerlo por acá. Son negativos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo qué? Pues igual que los números de arriba. Cuando yo multiplico un 3 positivo, o 3 que le puedo no poner el signo, 3 positivo por un signo negativo, un número negativo, que en este caso pongo el 5, a mí me va a dar como resultado si yo multiplico los signos 3, perdón, más por menos, y el signo primero es menos. Más por menos, menos. 3 por 5, ya como resultado, 15. ¿Por qué? Porque si son diferentes, me da resultado negativo. En la siguiente, yo tengo un menos 3 que multiplica a un 5 positivo. ¿Sale? En este caso yo multiplico menos por más, me da menos 3 por 5, 15. ¿Sale?
Esta es la ley de los signos y se resume en signos iguales, su resultado es positivo. Signos diferentes, su resultado es negativo. ¿Con qué operaciones aplica esto? Con lo que es la multiplicación y la división que están aquí. Entonces, la ley de signos aplica para ello. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, si tienen dudas, me pueden interrumpir, y podemos irlas aclarando en el momento. ¿Sale? Me pueden poner por ahí, la manita también, ahí la aplastan en el teléfono, en la computadora, en la parte de abajo, en el menú. Si están en el teléfono, son los tres puntitos, le dan un clic, viene por ahí levantar la mano y a mí me parece que alguno de ustedes está levantando su mano. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en esas operaciones con signos, más por más, menos por menos, más por menos, menos por más. Resumen, signos iguales positivo, signos diferentes negativo. Ok. ¿Cómo se representan y cómo se resuelven las potencias? Para empezar, ¿cómo se miran? Las potencias como están acá del lado derecho, en la parte de abajo, pues es un número cualquiera con una potencia arriba cualquiera, me va a dar ese resultado. A ver, ¿cómo qué? Yo puedo poner aquí, por ejemplo, el 2, el 2 elevado al cubo, 2 al cubo. En este caso, eso significa que el 2 lo voy a multiplicar por sí mismo. Adivinen cuántas veces. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque la potencia es exactamente lo que nos indica a nosotros. Este numerito de aquí me va a decir cuántas veces se va a multiplicar el número que tengo como base. ¿Cuál es la base? Pues en este caso el 2. ¿De acuerdo? Entonces la potencia me va a decir cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo al 2. Y la potencia me dice 3, por lo tanto, multiplico 2 por 2 por 2. ¿Qué resultado me da? 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sale? Entonces, yo pongo aquí 8. Y puedo resumirlo. 2 al cubo, 2 al cubo, me da como resultado, tengo teclado gringo y no encuentro, ahí está. 2 al cubo es igual a 8. Ahí está. ¿Sale? Yo puedo hacer ese ejercicio mental. 2 por 2 por 2, 8. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esta manera se miran las potencias y cómo se llaman cada una de las partes que se representan aquí. Bueno, el número de arribita es la potencia o exponente. Y el número de abajo se le llama base. Entonces, quiere decir que lo que es la n, en este caso, la que está arriba, el exponente, me va a decir cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo la base. ¿Sale? ¿Cuántas veces se va a multiplicar la base? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar por sí mismo? En el ejemplo que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos constatar que en efecto yo tengo un 3 al,
a la cuarta potencia. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que el 3 lo voy a multiplicar por sí mismo 1, 2, 3, 4 veces. Y si yo voy multiplicando aquí, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. ¿Sale? En ese orden. Para eso se utilizan las potencias. Pues ¿para qué? Para que yo pueda ahorrarme espacio. Imagínense que me den un número que por más sencillo que sea, por ejemplo, que me digan 8 a la potencia 15, pues yo me estoy ahorrando mucho tiempo, porque imagínense, ese 8 a la potencia 15 significa que es 8 por 8, 8 por 8, por 8, por 8, por 8, y 15 veces. El 8 multiplicado por sí mismo 15 veces. Pues está muy largo, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan las potencias? Pues para ahorrarnos tiempo, para que sea más sencillo y decir, bueno, este 8 es un número que viene de una operación en donde se multiplica por sí mismo 15 veces. ¿Sale? Entonces, para eso se utilizan y es por eso que son muy efectivas las potencias. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Vamos a la siguiente. Producto de dos potencias. Para empezar, ¿qué es un producto? Producto. Para un producto es el resultado de una multiplicación. ¿De acuerdo? Un producto es el resultado de una multiplicación. Fíjense, no se le llama resultado de una multiplicación. Las matemáticas, también el lenguaje, lo empieza a simplificar y dice, en lugar de decir el resultado de una multiplicación de dos potencias con la misma base, no. Lo que hace es producto de dos potencias con la misma base. Y es más fácil, más fácil. Y específicamente le llama producto al resultado de la operación de una multiplicación. No al de una resta, no al de una suma, no al de una división, solamente al de una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí es de donde sale una frasecita muy famosa, pero que a veces no tenemos claro exactamente qué significa, que dice el orden de los factores no altera, y eso ya se la saben ustedes, no altera el producto. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos una multiplicación, como es el caso de un 6 que multiplique a un 5 y nos da como resultado 6 por 5, 30. Quiere decir que el producto es este que está aquí. 30 es el producto de esa multiplicación, pero que se le llama factores al 6 y al 5. El 6 y el 5, estos son como tal 1, 2, ambos son factores. ¿Y qué significa esta frase que está aquí arriba? Que el resultado, el orden de los factores no altera el producto. Pues significa simplemente que si yo a los factores 5 y 6 los pongo en otro orden distinto, pues el producto, el resultado, va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo?
Entonces, yo lo tengo aquí como tal. Ahora, una vez entendida esta parte de el orden de los factores no altera el producto y sabiendo que el producto es el resultado, se le nombra así el resultado de una multiplicación, ¿qué pasa si yo multiplico dos potencias? Como están aquí, una potencia que multiplica a otra potencia. Cuando en la parte de arriba, como es el caso de la M, la potencia M y la potencia N, quiere decir que son cualquier número, ¿no? Que la M puede significar que sea un 7, un 2, un 3, un 5, y el mismo caso de la N, que también puede significar que sea cualquier número, que tenga como potencia 5, 4, 7, 6, 9, 10, el número que ustedes deseen. ¿Sale? Pero que lo que va a ser igual para este caso va a ser cuando la base sea igual. Por ejemplo, en este caso tiene una A que también puede significar 7, 5, 2, 3. Pero en ese caso, como el que está abajo, en donde el 2 y el 2 sean iguales. El 2 y el 2 que están abajo representan a la A y a la A. Quiere decir que el 2 y el 2 son iguales. Los que cambian, pues son las potencias. Y ya vemos aquí que en el caso de la M, para el ejemplo se eligió que fuera un 3. Y en el caso de la N, para el ejemplo se eligió que fuera un 2. ¿Qué significa esto? Hay una especie de fórmula que dice, a ver, cuando se multiplican dos potencias, yo lo que voy a tener es la misma base, no importa cuál sea, voy a poner la misma base y la potencia se van a sumar. La M más la N. ¿A cuánto equivale cada uno? Bueno, las bases son las mismas, 2 y 2. Por lo tanto, yo pongo 2. Y lo que hago ya aquí, en la siguiente, es la potencia 3 la sumo con la potencia 2 cuando están multiplicándose. 3 más 2, 5. Listo. Eso significa. ¿Por qué? Porque el 2 elevado a la potencia 3, como está en la primera parte de abajo, significa que es un 2 por 2 por 2. Y el 2 elevado al cuadrado o a la potencia 2 significa que es un 2 por 2. Fíjense nada más. Aquí hay algo curioso. ¿Qué pasa? Se están multiplicando. Pues quiere decir que lo único que estoy haciendo, fíjense cómo voy a poner esta parte de otro color, rojo. Ahí está. Este resultado de abajo lo voy a pasar aquí arriba, que es finalmente lo que pasa, y lo que hace es unirse a esto. Cuando se multiplican, se unen. Y en realidad lo que dice es que la operación se vuelve un 2 que es multiplicado por sí mismo, y acá arriba está 1, 2, 3, 4, 5, que es multiplicado por sí mismo 5 veces. ¿Sale? Es por eso que sale el resultado de acá. ¿Sale? Es lo mismo, se multiplican, pero nos da a nosotros la clave, esta que está aquí, nos da a nosotros la clave de la base, es la misma.
lo que va a sumarse son las potencias. Es decir, se simplifica. ¿De acuerdo? A ver, vamos haciendo un pequeño ejercicio. Aquí, si yo tengo en esta partecita, por ejemplo, de igual forma, un 4 a la cuarta potencia que esté multiplicando a un 4 a la quinta potencia. ¿Qué resultado me tiene que dar? ¿Quién me dice? De acuerdo a la fórmula, les ayudo un poquito. La A es la base. En este caso, la base para el ejemplo es el 4. Y nos dice que las potencias se suman m más n y por lo tanto serían a la potencia 9, dice Julio. Sí, Julio, serían a la potencia 9. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es finalmente que debemos hacer esta operación. A ver, el 4 queda igualito. Y en las potencias se van a sumar el 4, la potencia cuarta más la potencia quinta. Y esto nos va a dar como resultado que vamos a tener el 4 a la potencia 9. ¿Sale? Ahí desglosadito. Eso es lo que se hace para obtener el resultado de esta operación de un 4 a la cuarta multiplicado por un 4 a la quinta. Y no hay mayor complejidad, solamente en las matemáticas es mucho de saber ciertos tips, procedimientos, porque ustedes saben sumar perfectamente, pero si hubiese mirado en un principio 4 a la cuarta por 4 a la quinta, si no se explica esto, pues claro, difícil o saberlo, a lo mejor tardamos un ratito en razonarlo, pero si traemos el tip y es cuando vea estos números así, si la base es igual, lo único que voy a hacer es sumar las potencias y en este caso, en las potencias, pues ahí están 4 más 5 me da 9 y por lo tanto ya tengo ya mi resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en la potencia de una potencia, fíjense, la potencia de una potencia, ¿cómo qué? ¿Cómo puede ser eso una potencia de una potencia? Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, voy a poner aquí el 5 que esté elevado al cuadrado y que esto a su vez, vamos a ponerle los paréntesis, y que esto a su vez esté elevado a al cubo. Vamos a poner aquí otro colorcito para que no se confunda. Elevado al cubo. Ahí está. ¿Sale? En este caso, yo lo que tengo que hacer como fórmula general, lo que está aquí, pasarlo. A ver, la potencia, esta primera, el primer círculo es el que yo tengo representado ahí para este ejemplo. Ahí está. Es una A que es la base. En este caso el 5 es la base. La N es el 2 y la M de mamá es el 3. ¿Sale? ¿Y qué nos dice la formulita que hagamos? Bueno, simplemente nos dice, escribe la base, base 5, listo. Y nos dice que lo que vamos a hacer es multiplicar las potencias, n por m. Entonces yo voy a multiplicar el 2 por el 3.
Sale, en este caso, 2 por 3 y me va a dar como resultado el 5. ¿A qué potencia? A la sexta, ¿verdad? 2 por 3, 6. Listo. ¿Sale? Y tengo acá el siguiente ejemplo en la parte de abajo que hace exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, pues el 3 a la cuarta potencia elevado a una potencia cúbica. Entonces, lo único que hace es multiplicar el 4 por 3, como está aquí. La base se deja igual y es 4 por 3, 12. Listo, ya está. 3 a la 12 es el resultado de esta operación que está aquí de una potencia elevado a otra potencia. ¿Sale? Entonces, ahí están. ¿Tiene alguien hasta aquí dudas? Si hay dudas, me las pueden preguntar con todo gusto. Hasta aquí estamos estableciendo bases solamente. Sale para ese tipo de operaciones que no estamos tan acostumbrados, simplemente saber que no son difíciles. Simplemente, pues, no las utilizamos tanto y de repente se nos escapa cómo hacer el procedimiento. Pero una vez que tomamos nota, espero que estén tomando sus notas, puedan ustedes saber y darse cuenta que son operaciones que tienen una solución pues muy sencilla, como lo estamos viendo hasta aquí. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el cociente. ¿Qué es el cociente para empezar? Cociente se le dice al resultado de una división. Resultado de una división. ¿Sale? Es también el nombre correcto, pues para no decir el resultado de una división entre, sino, ¿cuál es el cociente de 10 y 2? Eso significa que voy a dividir 10 entre 2. ¿Sale? En la palabra está ya implícita la operación que yo debo realizar para este caso. Cociente implica división. ¿Cuál es el cociente de 10 y 2? Significa que voy a dividir 10 entre 2. Ahora, nos dice, en las potencias existe el cociente, es decir, la división de potencias con la misma base. A ver, entonces la base ya veo que es la misma. Ahí se encuentra presente. Y del otro lado la base es también la misma. Y para este caso, A. A a la M entre A a la N es igual a A. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, en la parte de acá de arriba nos dice, a ver, en este caso, cuando se dividen las potencias que tengan la misma base, es decir, para dividir potencias con la misma base, lo que se hace es, se mantiene la base. Se mantiene la base. Ese paso importante. Ahora, pero elevada a la diferencia de los exponentes. Es decir, los exponentes se restan, una resta de los exponentes. Ahora vemos, se resta el de arriba menos el de abajo, siempre en ese orden. ¿Sale? Entonces, m menos el de abajo que es n. Ahora, como ejemplo, tenemos aquí en la parte de abajo que hay una operación de 2 a la sexta entre 2 al cuadrado.
En esa división tienen la misma base, pero las potencias se ordenan y van. El de arriba va primero y la potencia de abajo va en segundo lugar, es la que se resta. ¿Sale? Entonces, la misma base es 2. Y la potencia nos queda como 6 menos 2. Por lo tanto, es igual a 2 a la cuarta. ¿Por qué mi insistencia de decirles que van primero la de arriba y enseguida la de abajo? Porque pasa lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, en ese mismo, con esos mismos números, si fuera 2 al cuadrado, que dividan, vamos a poner aquí una división, vamos a poner una rayita aquí, que divida al 2 a la sexta. En este caso, yo hago exactamente lo mismo. Respeto la base, la A, que es en este caso 2, y pongo el 2. Listo, aquí está el 2. La base es la misma, por lo tanto, hago el mismo procedimiento. Ahora, el de arriba resta al de abajo, entonces al 2 le voy a quitar 6. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así como nos pusimos de acuerdo ahorita, primero va el número de arriba y en segundo lugar va el número de abajo. Profe, pero al 2 no se le puede quitar 6. Claro que sí. ¿Sale? Nosotros ya pasamos esa parte en la que sabemos que existen los números negativos. ¿De acuerdo? Y cuando vemos las temperaturas de algunos lugares muy fríos, pues nos damos cuenta que los números negativos en realidad existen. Ahora, y cuando tenemos deudas, también son números rojos, números negativos. Aquí va 2 es la base, y si yo tengo a 2 le quito 6, tengo un número que me queda menos 4. ¿Sale? Y por lo tanto este es un número muy diferente al que está aquí en la parte de abajo. Estos dos resultados que aparentemente son iguales, son nada iguales, porque no es lo mismo, tengo 4 pesos en la bolsa, a decir, debo 4 pesos. ¿Sale? Entonces, es la diferencia entre ellos. Por eso mi insistencia, primero el número de arriba y enseguida el de abajo. Al de arriba le restas el de abajo. ¿Tenemos alguna pregunta o duda hasta aquí? Julio Romero, Amairani, Anet, Edgar, José Guadalupe, ¿todo bien? Al menos manifiesten que vamos bien o podemos ir más despacio. Pues con unas operaciones que nos hagamos aquí en la casa, nosotros solos, ya con eso más o menos vamos a agarrar un poquito más. ¿Ya? Ok. Amairani, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Edgar dice que todo muy bien. Anet, Estoy como dice el dicho, no es usted, soy yo. pero me pueden ir preguntando. Ya sé que de repente son muchos datitos, pero vamos a ir ordenándolos todos. ¿Sale? Ahorita vamos con ciertas operaciones, pero sí vamos ordenando. Si tiene una pregunta en específico, la podemos resolver. La clase está diseñada para que ustedes pregunten y yo tener tiempo también para responderles, no rápido, o se las dejo de tarea. Aquí les puedo responder y nos va a alcanzar
perfecto el tiempo. No se escucha, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias por avisarme, gracias. En este caso, pues vamos a continuar aquí, con el siguiente temita que se refiere al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. El primero, pues es el mínimo común múltiplo. A ver, ¿cuál es, cuál es cada uno de ellos? En este caso, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es un número, qué es un número primo? Y el número primo es el que solamente puede dividirse por sí mismo, como establecimos hace un ratito, y entre uno. Entre sí mismo y entre uno. Dijimos, por ejemplo, un número primo no se toma en cuenta el, el 1. Por ejemplo, un número primo, el, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no, el 11 sí, son números primos. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los números primos que se encuentran entre 1 y el 100? Aquí tenemos los números primos que se encuentran entre 1 y el 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Todos estos números, si nosotros pensamos en un número adicional del 1 y ellos mismos, por ejemplo, en el caso del 31, un 2 no puede dividir el 31, el 3 tampoco, el 5 tampoco. Ningún número, el 37 le pasa lo mismo. Solamente lo puede dividir el 1 y el 37. Al 41, el 1 y el 41. El 43, el 1 y el 43. Al 47 solamente lo puede dividir el 1 y el 47. Y así sucesivamente hasta el 97. Eso pasa con los números primos. ¿Sale? Entonces, si observas, ninguno de estos números se encuentra como resultado en las tablas de multiplicar. Cuando nosotros hablamos 6 por 4, 6 por 8, 5 por 7, ninguno de esos números son los comunes, bueno, ni siquiera comunes, no son los que aparecen en las tablas de multiplicar, a excepción de el 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1, 7 por 1, esos sí aparecen, pero son con su número primo, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahora, dicho esto, ¿qué es un número compuesto? ¿A qué le llamamos número compuesto? Es un número que cualquier número natural que no sea primo, a excepción del 1. Es decir, en este caso, tiene uno o más divisores distintos a 1 y asimismo. También se utiliza el término divisible para referirse a estos números. Por ejemplo, los 30 primeros números compuestos son el 4, el 6, el 8, el 9. Vamos a tomar cualquiera de estos, por ejemplo, el 14. ¿A qué se refiere? Se refiere a que nosotros, adicional al 1, el 14 puede ser dividido entre 1. Vamos a poner la letra más chiquita aquí.
El 14 puede ser dividido entre 1, puede ser dividido entre 7 y puede ser dividido entre el mismo 14. ¿Sale? Entonces, este como tal es un número que no es primo. Es un número que es un número compuesto. Los que no son primos son compuestos. Y hay una diferencia aquí. Pues claro, la gran mayoría de estos o todos estos se encuentran como resultados en las tablas de multiplicar. Todos los que tenemos como resultado en la tabla de multiplicar se nombran números compuestos porque tienen más de dos divisores. ¿Sale? Ahí va. Entonces, ya establecimos cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos adicionalmente. A ver, un número, ¿cómo se puede descomponer un número en producto de factores primos? Fíjense, aquí es donde los factores primos, los números primos, se hacen presentes. Se siguen los siguientes pasos. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros querramos el 24 realizar una descomposición en números primos, vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Y cuáles son? Uno dice, se escribe el número a la izquierda de la raya vertical. Se puede visualizar la división en el esquema de abajo. Y a la derecha, el menor número primo, empezando por el 2, 3, 5, 7, por el cual dicho número sea divisible. Por ejemplo, se pone esto. ¿Cómo encontramos? Esto es una técnica para encontrar